todos los cultivos tienen sus plagas, vamos a decir que en este caso serían insectos, ¿verdad? Eh, y bien genéricamente como plagas se les incluye a todos los seres vivos que afectan a los cultivos, desde enfermedades, las malezas y también los insectos, ¿verdad? Pero como plagas normalmente le tomamos a los insectos, ¿verdad? Y vamos a decir, aparte, vamos a ponerle así, que serían las enfermedades. Incluyen otros organismos vivos, ¿verdad? Como en el caso de hongos, bacterias, virus, nematodos también, ¿verdad? Entonces, ahí le ponemos como enfermedades. Y las malezas, ¿verdad? En cuanto a lo que viene a ser plagas, ¿cuáles son esas principales plagas que afectan? Tenemos por un lado los cultivos extensivos, así como también los cultivos frutihortícolas. Ahora estamos en el inicio de una campaña agrícola y hablábamos con varios productores que nos comentaban de que ya culminaron el proceso de siembra y ahora están en el proceso de germinación y el principal desafío justamente es lograr que su producción no llegue a tener inconvenientes con las plagas principalmente. Sí, perfecto. Normalmente tenemos tres, bueno, como si básicamente tres etapas en las que van a estar apareciendo las plagas en los cultivos, ¿verdad? Uno al inicio, que normalmente son cubiertas con productos que se aplican ya a la semilla, ¿verdad? Se hacen los tratamientos de semilla y eso tiene una cobertura de más o menos 20 días, dependiendo de qué estemos hablando, ¿verdad? Entonces, ahí esas plagas, vamos a decir, iniciales, en la mayoría de los casos son controladas de esa manera. Posteriormente, a medida que avanza el cultivo, entonces en la etapa vegetativa pueden aparecer una serie también de plagas, sobre todo ahora que estamos en la campaña de soja. Entonces, tenemos varias especies que pueden ser un problema, ¿verdad? De hecho, que hasta el momento, por lo menos, se tiene poca incidencia de insectos que puedan causar problemas, a excepción de chinches que están apareciendo ya según reportes, ¿verdad? Dentro de esta campaña. Justo le quería consultar sobre Y eso, sobre lo que viene a ser la producción de soja, que es la principal, ¿verdad?, en nuestro país y con la que se está trabajando actualmente, y las plagas que pueden llegar a impedir justamente una buena germinación. Y hablaba del chinche. de hecho que si hablamos de una buena germinación, en cuanto a plagas, ahí tenemos especies que actúan como portadoras de plántulas, en el caso de Agrotis o en el caso de Spodoptera. Y un poquito más adelante podría ser en el caso de Elasmopalpus, ¿verdad? En cuanto a plagas de suelo propiamente dicho, tenemos ahí la gallina ciega o poro conocido por los productores, para que son larvas de escarabajos que en ciertos lugares suele ser un problema, ¿verdad? Sin embargo, esos problemas se solucionan con la aplicación de productos químicos a las semillas, ¿verdad? De manera a proteger en las etapas iniciales esos posibles problemas que puedan ocurrir en un periodo inicial. Hablaba de esa aplicación justamente de defensivos agrícolas. Eso ayuda muchísimo para poder evitar este tipo de inconvenientes. Totalmente, sí. La mayoría de las empresas que ofrecen los productos ya tienen dentro de su portafolio, ¿verdad? Una serie de opciones ahí para los agricultores que pueda proteger esa etapa inicial, ¿verdad? El arranque del cultivo es sumamente importante, ¿verdad? Para que ese cultivo crezca inicialmente sano, ¿verdad? Y por el mayor tiempo posible, de manera a ir llevando adelante esa producción. Con respecto a lo que viene a ser justamente la producción, ¿qué tiene que tener en cuenta el productor también para evitar? Ya hablaba de los defensivos. ¿Qué es otra particularidad que debe tener en cuenta para poder evitar o poder disminuir el peligro a las plagas y las enfermedades? Bueno, de hecho que normalmente se tiene presente
¿cuáles son las principales plagas que podrían ir apareciendo durante las etapas, las diferentes etapas del cultivo, ¿verdad? Dentro de las etapas tecnológicas siempre van cambiando. También es importante tener en cuenta las condiciones ambientales que están siendo, eh, vamos a decir, que están eh, imperando en el momento, ¿verdad? De acuerdo a eso también es importante hacer los monitoreos pertinentes, ¿verdad? Vamos a decir, ya sea semanal o 2 veces a la semana, ¿verdad? De manera a prever o a ver qué población de plagas hay dentro del cultivo. Eso es muy importante, ¿verdad? Para poder hacer un buen manejo. Con respecto a estas plagas, ¿cuál es la más complicada, la más peligrosa para lo que viene a ser el cultivo de soja? Bueno, dependiendo un poco, ¿verdad? Así como le dije, ¿verdad? En los últimos años, la mosca blanca ha sido un problema serio, ¿verdad? Debido a que posiblemente a las condiciones climáticas también, ¿verdad? Pero suele ser de difícil control, ya que este insecto tiene un ciclo de vida bastante corto, ¿verdad? Y las poblaciones aumentan muy rápido. Depende mucho de la zona, ¿verdad? Pero siempre están dos tipos, vamos a decir así, de insectos, ¿verdad? Aquellas que son defoliadoras, como las orugas, ¿verdad? Que hay un complejo ahí de especies que suelen aparecer en las diferentes zonas productivas. Y después, más adelante, el complejo de chinches que normalmente aparece al inicio de la etapa reproductiva, es decir, a partir de la floración para adelante, que suele ser un problema ya en la parte, vamos a decir, directamente productiva, desde el punto de vista del daño que puedan ocasionar a los granos, principalmente. Señor Eder, con respecto al clima, ¿qué favorece más justamente que se dé mayor proliferación, digo bien, de lo que vienen a ser estas plagas? El clima, donde hay mucha humedad, el calor, ¿qué tiene que tener en cuenta el productor con el clima? Bueno, entiendo que me preguntó si qué condiciones predisponentes al aumento poblacional. En realidad, Sí. dependiendo un poco del insecto en particular, a la especie, ¿verdad? Existen entonces condiciones cuando, como ahora, por ejemplo, tenemos un inicio de un periodo lluvioso con calor, ¿verdad? Normalmente son aquellas mariposas cuyas orugas son las que consumen las hojas de la soja, en este caso, ¿verdad? Eh, Están más predisponentes a aumentar las poblaciones. En el caso de otros insectos, como en el caso de mosca blanca, de trips o de ácaros que eventualmente puedan aparecer, ya serían condiciones un poco diferentes, ¿verdad? De sequía relativamente prolongada, vamos a decir, más de una semana o 2 semanas de periodos sin lluvia, podrían aumentar esas poblaciones, ¿verdad? Entonces depende un poco del ambiente en donde uno esté, ¿verdad? De las condiciones en que uno desarrolla el cultivo para que puedan aparecer esas plagas Señor o Edgar, aumentar en todo caso su población. perfecto. Señor Edgar hablaba de las trips. ¿Qué vendría a ser esa plaga? Porque se está escuchando un poco en esta campaña sobre eso. ¿Qué vendría a ser y qué implica eso para la producción? Eh, Realmente en el caso de trips son insectos bastante pequeños, ¿verdad? Vamos a decir, casi, casi microscópicos. Tanto así no, ¿verdad? Pero uno puede observar, son insectos bastante pequeños de aproximadamente 3 milímetros a un poquito más tal vez, ¿verdad? Y son insectos que normalmente raspan la hoja, ¿verdad? O vamos a decir, causan como unas pequeñas decoloraciones que eso cuando la población aumenta en realidad puede llegar a causar una cierta defoliación
y en algunos casos también son, dependiendo del cultivo, transmiten virosis, ¿verdad? Dependiendo un poco de la especie, entonces, y las condiciones predisponentes son justamente las que les dije al último, ¿verdad? En donde suele aumentar la población cuando las condiciones son más secas, ¿verdad? Y sobre todo en lugares en donde el suelo es un poco más arenoso. Entonces eso se puede ir aumentando, puede ir creciendo en donde vienen, en lugares, por ejemplo, donde uno tiene sequía. Así mismo es. Tanto trips, mosca blanca. Lo mismo pasa ahí con el Asmopampus, que es una plaga inicial, ¿verdad? En donde condiciones de suelo arenoso o franco arenoso y de sequía son más, tienden a aumentar la población. Perfecto. Con respecto a lo que viene a ser también, se hablaba en esta campaña, no sé si podíamos conversar con usted sobre la aparición de picudos en algunas plantaciones, tengo entendido, de algodón, o se habla de esa aparición. ¿Qué viene a ser esa plaga y qué implica? Sí, en cuanto al pico del algodonero, en realidad es una plaga que entró ya hace mucho al país, ¿verdad? Y suele ser una plaga muy importante dentro del cultivo del algodón. Normalmente aparecen a partir de la etapa de floración del cultivo. Pueden dañar los botones florales, provocar abortos de flores eh, y posteriormente en las perillas en donde se va formando la fibra del algodón también, ellos ovipositan ahí y causan un aborto de perillas, ¿verdad? Lo que se traduce directamente en una pérdida en la producción. Es una plaga importante. ¿Y qué tiene que tener en cuenta el productor para poder justamente evitar o por lo menos disminuir un poquito los daños que pueden llegar a causar? Bueno, de hecho que en épocas anteriores, vamos a decir así, en donde el cultivo en la región oriental sobre todo era un cultivo muy importante, sería lo que hoy es la soja, que actualmente antes era el cultivo del algodón acá en la región oriental, ¿verdad? De hecho que gran parte de esa superficie de producción se trasladó al Chaco, ¿verdad? Y el monitoreo constante, ¿verdad? El uso antes se usaba tubos matapicudos, ¿verdad? O eran como trampas también de feromonas, y uno tenía una estimación, ¿verdad? De la población de picudo que podría haber en ese momento. Posiblemente en el Chaco se tendría que, si eventualmente ya está apareciendo, ¿verdad? Se tendría que estudiar, ¿verdad? Qué momentos aparecen, épocas de siembra, posiblemente, como que en el Chaco es un poco diferente, es bastante diferente el manejo, ¿verdad? De las épocas de siembra, entonces tendría que verse en qué momento va apareciendo, si es que aparece en los lugares que aparecen y tomar las medidas, sobre todo de monitoreo, que son importantes para tomar las medidas necesarias al respecto, ¿verdad? Perfecto, señora Elga. También le quería consultar sobre lo que viene a ser justamente la tecnología y el papel que implica la tecnología y todo lo que se fue implementando en lo que es en la producción agrícola. Si también eso ayudó un poco a lo que viene a ser la lucha contra estas plagas y enfermedades. Totalmente. Dentro de lo que es las tecnologías, o sea que existen diferentes tecnologías en los cultivos, ¿verdad? Para protección, sobre todo si hablamos de plagas, la tecnología BT, que es bastante importante, así como también su buen uso, ¿verdad? Dentro de eso tenemos hoy en día ya tecnologías bastante avanzadas, pero eso, si no se hace un buen uso, si no se implementan, por ejemplo, refugios para el uso de esa tecnología, ¿verdad? Los cultivos de refugio, podría perderse bastante rápido, ¿verdad? Entonces, de hecho que cada año aparecen nuevos eventos eh,
tecnológicos, ¿verdad? Lo mismo también desde el punto de vista del manejo de malezas, ¿verdad? Aparecen, tenemos los cultivos que son resistentes a diferentes herbicidas, por ejemplo, que hacen posible un mejor manejo de los diferentes cultivos. Por último, le quería consultar, más bien pedir como unas recomendaciones, digo bien, para los productores que están en pleno trabajo justamente del proceso, ya terminando el proceso de siembra, ya esperando la germinación y para poder llevar adelante esa cosecha. ¿Qué tienen que tener en cuenta para poder evitar tener pérdidas o evitar tener plagas o enfermedades en sus cultivos? Bueno, dentro de un manejo integrado de plagas, ¿verdad? Lo que se tiene en cuenta principalmente es, primero, la taxonomía, es decir, identificar bien la plaga. Segundo, es el monitoreo, ¿verdad? Y la aplicación de medidas de control basadas en el nivel de control de cada plaga, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería un nivel de control? Es un nivel poblacional de la plaga en la que todavía no va a causar un daño económico, ¿verdad? Y por otro lado, en el caso de usar productos químicos, ¿verdad? Que sean productos sobre todo selectivos a los enemigos naturales que puedan estar presentes en el área o en la zona de cultivo, ¿verdad? Si bien se usan productos químicos, siempre están presentes esos enemigos naturales y se ha demostrado, ¿verdad?, que incluso en monocultivos como soja o maíz también, ¿verdad?, siempre están presentes los enemigos naturales.